¿Y si te dijera que Ben abordó el tema de la guerra y no te dices cuenta? Esto es, Ben y la crudeza de la guerra. Ben y compañía son convocados a un lejano planeta por una niña llamada Próvida, para que pongan fin a la guerra civil que asola su mundo, algo que Ben cree que será fácil. Una vez en el planeta, Ben conversa con el líder del bando rojo, quien afirma que solo se están defendiendo del bando enemigo, por lo que Ben pasa a la acción y habría sido fusilado por el bando azul, de no ser por la intervención de Próvida. Tras esto, Ben conversa con el líder del bando azul, quien afirma que solo se están defendiendo del bando enemigo, por lo que Ben vislumbra el final de la guerra, ya que si ambos bandos solamente se están defendiendo, entonces no hay necesidad de una guerra, ¿no? Lamentablemente las negociaciones de paz salen mal, lo que obliga a Ben a jugar sucio y secuestrar a ambos líderes para obligarles a llegar a un acuerdo. Sin embargo, ambos logran escapar y retomar la guerra, obligando a Ben a intervenir como gigante, quien termina por poner fin a la guerra al convertirse accidentalmente en un enemigo común para ambos bandos. Si bien no es la primera vez que se aborda explícitamente el concepto de una guerra en la saga, este capítulo destaca por cómo logra profundizar en todos y cada uno de los aspectos de la guerra, de un modo que puede ser comprendido por prácticamente cualquiera. La guerra es como comer o dormir, forma parte del ser humano. No por nada, los alienígenas de este mundo son tan parecidos a los seres humanos. Sabemos de boca de Próvida que la causa del conflicto es que la estatua del sabio Sabin perdió su color y nadie recuerda el color original de esta, si rojo o azul. Si bien en un principio esto parece una tonta y vaga justificación sobre el por qué estalló el conflicto, tenemos que entender que este es el testimonio de una niña en cierto modo ajena al conflicto, puesto que no forma parte activa del mismo. Y para contrastar este testimonio tenemos las declaraciones de ambos líderes. Necesitamos la guerra, Benten. ¡Eso es! Da a las personas algo a lo que echar la culpa de sus problemas. Si no pueden pagar sus casas, la comida o la escuela, es por culpa de la guerra. Si no hubiese guerra, nos echaría la culpa a nosotros. Declaraciones que nos dejan ver que hay mucho más detrás de este conflicto que lo que se puede ver a primera vista. Y es que es demasiado común el atribuirle el origen de una guerra a la chispa que la hizo estallar. Pero eso no es así. Ninguna guerra empieza por una tontería, sino que por un cúmulo de problemas sociales que, potenciados por esa chispa, dan inicio a un conflicto de tales magnitudes. Todo el mundo odia la guerra, pero nadie hace nunca nada al respecto. Una escena importante del capítulo es aquella en la que Ben conversa con el líder azul mientras que todos están almorzando. La importancia de esta escena está en la comparativa entre los soldados y Próvida, los primeros gozando de comida de calidad en abundancia y la joven con una ligera expresión de tristeza, porque sabe que seguramente no volverá a comer igual de bien en mucho tiempo. Y lo que remarca la importancia de esta escena es la conversación entre Ben y el líder azul. ¿Siempre comen de esta manera? Tenemos que mantener nuestra fuerza para la guerra, ¿sabes? Apuesto a que ella no come así. Por desgracia, nuestros ciudadanos deben sacrificarse en pro de la guerra. Pero si no hubiese guerra, ella podría comer mejor e incluso ir a la escuela. Donde se deja en claro el mensaje de la escena, el cómo la guerra genera una fuerte desigualdad entre aquellos que participan en el conflicto y entre aquellos que no, puesto que durante un conflicto de tal magnitud, los bienes económicos están principalmente destinados al mantenimiento de los soldados y a la compra de armas, dejando marginada al resto de la población, privados de alimentos de calidad, de ropajes adecuados y de educación. Menudo montaje tienes aquí. ¿Puedo explicarlo? ¿Estás sacando dinero de las desgracias de los demás? Vale, no tengo que explicarlo. Y hablando de compra de armas, otro punto importante del capítulo es el rol que juegan Kevin y Archie en el mismo, quienes aprovechan del conflicto para vender armas deslealmente a ambos bandos con el objetivo de enriquecerse, aun si esto significa el sufrimiento de otros. Y si bien técnicamente ellos no son culpables del uso que otros le den a sus productos, pues sería estúpido culpar a un vendedor de productos de cocina porque un cliente que le compró un cuchillo hace años terminó siendo un asesino. En el contexto del capítulo sí son culpables, puesto que estos conocen perfectamente del daño que otros harán usando sus productos. Pero pese a esto, ambos deciden dejar a un lado su moral con el fin de llenar sus bolsillos. Y es que siempre habrá alguien que vea en la desgracia ajena una forma de obtener beneficios. Menuda tontería. Estáis luchando para no tener que resolver vuestros auténticos problemas. ¿Por qué la guerra continúa?
Esa es la pregunta que se plantea Ben luego de hablar con ambos líderes por separado. Y quisiera aclarar que estos dicen de solo defenderse y aparentan odiarse cuando están rodeados de sus hombres, ya que cuando están completamente a solas con Ben, estos no solo parecen no odiarse, sino que también dicen las verdaderas razones por las que la guerra persiste. La guerra es rentable para ellos, los líderes, ya que es notoria la emoción de los soldados cuando se anuncia que los días de conflicto están por acabarse. Pero, ¿por qué la guerra les resulta rentable? Fácil, porque como ellos mismos dicen, sin la guerra, los verdaderos problemas de la sociedad retomarían la importancia que meritan. Y sin una guerra a la que culpar de sus problemas, toda la culpa caería sobre ellos, los gobernantes. Y es que sin la guerra no habría una razón para quitarle al pueblo más de lo poco que ya tiene. Sin la guerra, las mafias del tráfico de armas se verían empobrecidas. Sin la guerra, habría que afrontar las consecuencias de la misma. Y es por eso que la guerra es rentable. ¡Soldados! Esta lucha no es por tierras ni dinero, es por nuestro honor y pureza. Y por encima de todo, es por la reputación ¡De nuestro gran Sabin! La guerra termina cuando Ben accidentalmente destruye la estatua de Sabin. El detonante quiso estallar la guerra y negar al público la única razón por la que la guerra perduraba. Y es que, con la estatua de Sabin destruida, la falsa de la guerra se cayó a pedazos, puesto que, como les dije al principio, solemos atribuirle al origen de una guerra la chispa que la hizo estallar, por lo que si esa chispa ya no está, ya no hay ninguna razón de cara al público que justifique la prolongación del conflicto. Es por eso que ambos bandos se unieron en contra de Ben, porque al igual que la estatua, su falsa se vino abajo por su culpa. Veréis, la guerra jamás consigue nada. Es inútil y... Luego de que la guerra terminase, lo único que sabemos al respecto es el testimonio de Próvida, quien afirma haber perdido su casa y verse la obligación de trabajar en una fábrica a doble turno. Y cabe aclarar que tan solo tiene 5 años. Y es que con la gran pérdida de bienes económicos, era inevitable que la deuda pública fuese tal que muchas familias tuviesen que dejar sus hogares por no poder permitírselo, y tener que poner a sus hijos a trabajar para poder subsistir. Pues recordemos que, inevitablemente, muchos soldados de ambos bandos han de haber perdido la vida en el campo de batalla, privando a muchas de esas familias de hijos, padres, esposos y, en general, de la principal fuente de ingresos de los hogares. Y eso solo sería hablar desde el punto de vista del pueblo, ya que ambos líderes tendrían que hacer frente a los problemas que querían ignorar. En definitiva, nadie ganó, y es que en la guerra no hay ganadores, solo perdedores. Inclusive Kevin y Arjade acaban perdiendo todo el botín que hicieron con su tráfico de armas. Pero aún así, alguien terminó resultando beneficiado por esta práctica tan desleal, lo que contradice un poco el mensaje, pero hey, mira, me siento bien por Próvida. ¿Qué conclusión podemos sacar de este capítulo? La guerra es un negocio que beneficia a quienes están más arriba y que perjudica a quienes están por debajo. Un negocio que beneficia a aquellos que dejan a un lado su moral. Un negocio que busca una excusa para robarle al pueblo. Un negocio que busca desviar la culpa de los males sociales hacia circunstancias que están fuera del control de quienes sufren las consecuencias.